Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. El día de hoy tengo un caso muy bonito, el de Banco de Guayaquil, en donde como un color se convirtió en una identidad de marca. Realmente este análisis es muy bueno, me gusta muchísimo lo que ha hecho este banco en particular y todo el tiempo que le tomó para construir que este color se pudiera convertir en esa identidad de marca, que al final del día se les hace mucho más fácil poderlo identificar. Y sobre todo, esta es una gestión realmente de branding. O sea, esto es el branding en toda su naturaleza, no solamente hacer el diseño o la comunicación, es construir marca. Y aunque comprendo muy bien que el mercado ecuatoriano es un mercado pequeño en comparación a otros países, este tipo de cosas me hace tener a mí la esperanza de que realmente las empresas pueden y tienen la capacidad de poder construir su marca a largo plazo. Bueno, para empezar necesitamos entender un poco la historia del banco. Según lo que dice en su página web, ellos desde 1923 iniciaron operaciones como sociedad anónima Banco Italiano. Después de eso, para 1990, ofrecieron ya una gama de servicios mucho más amplios en cuanto a temas bancarios y financieros. Y en ese momento, Guillermo Lazo Mendoza era el presidente ejecutivo. Para el 2008, crearon un modelo que corresponde como una corresponsalía de no bancaria que permitía a muchos negocios, a negocios pequeños, negocios locales como tiendas, farmacias y papelerías, a operar como sucursales de este banco. Realmente, ahorita no tengo la data exacta, pero creo que este caso del Banco del Barrio, eh, más allá del éxito que le dio al propio banco, fue un caso de estudio que se presentó en algunas universidades. Entonces, realmente eh, es posible la innovación, es posible la creatividad constante. Entonces, quizás me vayan a decir en los comentarios después, no, Mauro, pero es que eso ya se había hecho en otro país. Está bien, pero la ejecución del misma, la propuesta de la misma, y que eso a largo plazo pueda dar réditos a la institución, pues eso es lo que me parece fabuloso, ¿no? Ya después de eso, para el 2014, ellos se llaman ya no Banco de Guayaquil, sino Banco Guayaquil. Y para el 2020 hicieron una campaña muy bonita, que más adelante lo vamos a ver, que es Primero Tú, que me hace acuerdo y me hace mucha referencia a lo que en un momento empezó Coca-Cola trabajando y lo ejecutó de una manera genial, ¿no? Ok, hay que entender un poco el tema de quién está detrás del banco y por qué es importante esto, porque eso también influyó en la construcción de su identidad. Como les dije, para 1990, si mal no recuerdo, 1990, correcto, Guillermo Lazo Mendoza era su presidente. Pero esta persona, desde hace algún tiempo atrás, ya había estado involucrado dentro de la política y también estuvo involucrado en la búsqueda de la presidencia del Ecuador, que al final lo termina logrando hace un par de años. eh, ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Ocurre que el banco estaba asociado con esta persona, estaba asociado con este banquero, que es lo que se vendía de esa manera, y esto era la historia que él tenía detrás. Para las personas que no tienen conocimiento de causa, esta, este presidente que está a mano derecha, Yamil Mawad, estuvo involucrado en el cambio monetario del sucre, que era nuestra moneda en ese momento, al dólar. Y uno de los que estuvieron como asesores, involucrados y demás, era Guillermo Lazo, que al final comenzaron a sacar un sinnúmero de memes cuando llegó a ser presidente. Feriado de difuntos no, pero feriado bancario sí.
porque es una historia trágica de nuestro país, en donde muchas personas perdieron muchísima plata, muchísimos de sus ahorros, y la convertibilidad que hubo en ese momento afectó bastante. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es una imagen que al final del día puede eh, repercutir de forma negativa a la construcción de tu marca. Entonces, hay que darle un refresh, ¿ya? Es importante también entender que quiénes están detrás. Yo hice una pequeña investigación y encontré que estos eran los accionistas mayoritarios. Es más, detrás de todo este número de accionistas, también busqué a esa corporación. Hice la investigación en donde la corporación MultiBG, como quien dice Multibanco Guayaquil, están casi las mismas personas involucradas del propio banco de Guayaquil, ¿no? En este caso, el presidente ejecutivo es el hijo de Guillermo Lasso, que también se llama Guillermo Lasso. En este caso es Guillermo Lasso del Cibar. Él es el presidente ejecutivo. Entonces, toda esta imagen, toda esta estructura de comunicación, también que había que deslingarla por completo, porque al tener toda esta tragedia económica que ocurrió, muchas personas iban a asociar como algo negativo y, y no tener la confianza de tener este banco, o de usar este banco, perdón. Entonces, lo que trato de explicarles, y mi objetivo de por qué haberle dado todo este previa análisis, es porque la imagen de los que administran el negocio también es importante. Eh, pero no puede ser la dependencia de esa imagen. Porque al final del día, esa imagen en algún momento va a acabar. Porque es una persona de carne y hueso. En cambio, una estructura organizacional, un negocio, va a seguir, va a continuar por años de años. En el caso de Apple, falleció Steve Jobs y el negocio sigue funcionando. No es que se acabó, ¿no? Lamentablemente en mi país, en Ecuador, hay muchos que creen que el negocio y la persona van a vivir para siempre, y en realidad no dejan estructurado eh, a la compañía para la falta de. Y es comprensible porque muchos de nosotros tratamos nuestro negocio como si fuera nuestro hijo. Entonces, dejarlo a otra persona es un poco complicado. Entonces, es comprensible entender de que siempre quieren estar, pero también se debe de comprender de que esa persona, cuando no esté, el negocio debería seguir funcionando, porque estás aportando algo a la sociedad, sea un valor económico, sea un valor productivo, algo, o sea, estás aportando. Entonces sí es importante que se pueda deslingar y se pueda comprender de que el negocio es un negocio y que tiene que funcionar y que tiene que tener eh, los resultados que se esperan, eh, y no depender de una sola persona que, entre comillas, pueda ser el todólogo del negocio, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya un poco en materia, el Banco de Guayaquil era multibanco, Banco de Guayaquil, como ustedes ven. Eh, para las personas que no lo puedan identificar, este imagotipo, eh, este rostro, hace referencia a Guayas, eh, de nuestros orígenes de la ciudad de Guayaquil. Eh, Según la historia, indica que existía Guayas, esta persona que ven aquí, y Quil, que era la mujer, eh, y que en base a esto ellos se inspiraron, ¿no? Multibanco BG, Banco de Guayaquil. Como se dan cuenta, ellos ya tenían ese tonito medio rojito, medio magenta, como ellos lo llaman, y que aquí hubo una transición visual de lo que esta idea del Banco de Guayaquil eh,
me parece eh, muy cercana a lo que en esa época surgía. Si en un momento tengo la oportunidad de poder hacer el caso de Coavisa o hacer el caso del Banco del Pacífico en la construcción de su logo, porque el caso del Banco del Pacífico también es algo bonito porque ellos en cambio tenían una, un sonido, una canción muy particular y que nuevamente la han vuelto a usar un poco para recordar a esa estructura que ellos utilizaban en la antigüedad, en años anteriores. Y entonces, esta presentación de Banco de Guayaquil se me hace muy parecida a esa influencia que hubo en esos años, ¿no? Para el 2014, yo recuerdo haber hecho esta crítica a este logotipo, porque si se dan cuenta, y lo voy a compartir ahorita, el logotipo tiene mucha similitud y pareciera que hubiera sido descargado de una imagen, de una cuenta de imagotipos y logotipos que normalmente hay en internet, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial se hace un poco más fácil, pero que se le dio durísimo por todos los memes que salieron, toda la comunicación y demás, ¿no? Entonces, bueno, hubo mucha crítica detrás de esto, porque se parece a un sinnúmero de opciones que ustedes pueden buscar sobre este imagotipo y que al final de hoy, que es lo que ahorita están usando, quizás lo reemplazaron, ya ahorita si lo comparamos acá, quizás tenga una similitud con el que tenemos aquí, pero bueno, ay, detalles más, detalles menos. Eh, Quizás cuando lo conversaron a la interna, eso nunca lo sabremos, hasta que quizás algún día tenga la oportunidad de entrevistar a alguien aquí del Banco Guayaquil y, y la conversación sea cómo tomaron para que despojar un poco a ese imagotipo que parece una copia, ¿no? De bajada del internet. Yo no puedo hacer una crítica sobre si fue una copia o no, porque creo que todos los que hemos trabajado en este tema de la creación de imagen y de logotipos es algo que se nos eh, complica cada día tratar de ser algo original, porque cada día sale algo nuevo, 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 y realmente pueden haber muchas coincidencias, ¿ya? En algún momento también traté el logotipo de Tamen, que era una aerolínea ecuatoriana, transportes aéreos militares ecuatorianos, creo que era la traducción, porque era un acrónimo, y, y también tuvieron el mismo problema, ¿no? No sabemos si al final era una copia real, si se trabajó, sin número. El tema del Internet ha abierto tantas oportunidades que al final este tipo de cosas pueden pasar. Ok, entonces entendamos un poco la competencia del Banco Guayaquil, ¿no? Banco Guayaquil sigue siendo uno de los mejores bancos privados con mejores calificaciones que tiene Ecuador. Comprendo, y es lo que les decía al principio, de que al ser un país tan pequeño y que no tenga tanta cantidad de bancos o el negocio no sea eh, tan amplio como se lo podría tener, eh, con mayor cantidad de usuarios y participantes y demás, eh, por eso es que es viable poder trabajar la marca, por así decirlo. Si se dan cuenta, justo lo que me hacía referencia previamente, estos logotipos que ustedes ven aquí como
Bolivariano, el Banco de Loja, Diner Club y Banco del Pacífico, que fue uno de los pioneros en hacer este tipo de diseño, eh, tiene mucha similitud, ¿no? Entonces, si nosotros entramos mm, a este ranking, termina siendo de que efectivamente el Banco de Pichincha tiene mayor recaudación, Banco del Pacífico, y ahí entra el Banco Guayaquil. Y a partir de eso, algunos bancos que ustedes vieron anteriormente. Entonces, si lo vemos a grosso modo, muy rápidamente, los que llaman la atención es el amarillo, por eso es que Banco Pichincha se dedica a ese color y utiliza mucho ese color. Es más, es auspiciante de algunos equipos del Ecuador, como también auspicia algunos deportistas a nivel nacional. Y de ahí la gama de colores, por ahí uno naranja, y hay uno verde, uno turquesita y demás. Pero el Banco Guayaquil tenía esta mezcla que estaba como entre azulito y magenta, que ahorita lo podemos llamar así, y tenía esta particularidad que, si ya lo vemos 100% dedicado a este color, nos damos cuenta que nadie lo tenía primero, y lo mejor de todo eso es que ellos ya lo tenían hace décadas, simplemente lo hicieron visible. Aquí estamos. Y eso es lo que permite ser un poco, entre comillas, diferente. ¿Por qué es importante ser diferente? Más allá de la comunicación que uno tenga, más allá de lo que uno diga, si hay algo que visualmente pueda conectar con estas personas, va a ser mucho más fácil el tema de la transacción, ¿ya? Sea que compre, sea que genere un servicio, sea lo que sea. Y de esta manera, ese color va a estar impregnado, porque al final, para mí, desde mi punto de vista, lo que hicieron fue suplir un poco lo que era el imagotipo del círculo y decir, este es mi color. Es más, si de aquí a mañana ponen simplemente Banco Guayaquil y la franja rosa, magenta, o sea, ya ellos van a cumplir el hecho de construir su marca, ¿ya? Entonces, entendamos un poco el origen. De acuerdo a la psicología del color, estos matices rojizos, púrpuras, el magenta, pueden evocar sentimientos de optimismo, de alegría, también pueden despertar la creatividad y sobre todo ideas innovadoras. Si se utilizan tonos más suaves, magenta, promueven la empatía y la comprensión. Entonces me parece bien, me da a mí la impresión de que esta tonalidad que ellos han utilizado se empata con la idea que ellos quieren transmitir, que es el tema de optimismo, alegría, innovación, empatía y comprensión. Dentro de la página no encontré, o quizás no busqué muy bien, si habían estas, ustedes saben, palabras o claims importantes que hablen acerca de esto. Pero si lo podríamos asociar al negocio en lo que ellos se encuentran, pues está de acuerdo a los valores del negocio, ¿no? Bancario, sobre todo, innovación, optimismo, alegría, empatía, comprensión. Creo que esas palabras ayudan bastante. Ahora bien, a mí me gusta dejar claro que nosotros somos los que le damos el significado. ¿Y por qué nosotros le damos el significado? Porque al final del día es un significado, o sea, no todo el mundo lo va a sentir o le va a parecer igual. Pero si dentro de la comunicación tratamos, entre comillas, de transmitirlo, la persona que lo reciba va a decir, ah, ok, eso es lo que ellos significan. Y voy a tratar de que para mí signifique igual. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esa conexión? En la repetición. Ahí es donde entra la publicidad. Y este es uno de los casos
en los cuales ellos arrancan con primero tú, que es lo que vemos acá, primero Vanessa, primero Carlos, primero Rafaela, y muestran rostro. Yo comprendo que ellos es muy probable que ni siquiera sean clientes, ¿ya? Simplemente actores, porque obvio tienes que pagar derechos y demás. No lo sé, tendré que entrar tendré que hablar o entrevistar con las personas que trabajan en esta campaña y decir si fueron o no fueron. Lo mejor o lo que sería más empático con lo que estamos hablando y asociando este color es que fueran clientes. Y ellos, al ser clientes, pues harían más viva esa comunicación, harían más viva esa campaña. Eh, Creo que existen algunos videos en YouTube sobre esta campaña, eh, en donde creo que sí hacen mención de que fue el primer cliente, una cosa así, y que me parece muy valioso, ¿no? Justo con esta campaña me hizo acuerdo de lo que hizo Coca-Cola hace años atrás. Yo sé que no tiene la misma, no es lo mismo porque están en diferentes industrias, pero me da a mí la impresión de que tenía ese mismo sentimiento, ¿ok? Ponerle el nombre a tu botella, y en este caso era hacer visible a nuestros clientes y decirles que ellos siempre han sido primero. Me parece que es muy valiosa esa comunicación. Y obvio, comenzaron con toda esta estructura y el magenta comenzó a aparecer de manera súper visible. Cambiaron absolutamente todo visualmente hablando, pero que no era tan, no se salía del cascarón, ¿no? O sea, no era algo, Dios, ¿qué es lo que están haciendo? No, ellos están haciendo su aplicación de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su historia, y ponerlo en primer lugar, ¿no? Comenzaron a hacer este tipo de acciones en donde hacían referencia de que, ok, ¿quieres llegar a ver a este artista? Pues aquí estamos. Y si se dan cuenta, comienzan a poner ya el color, ya lo comienzan a trabajar. Estamos hablando que este cambio lo hicieron casi a partir del 2020, o sea, hasta que se hizo visible entre el 25 y el 26, en donde el color ya era prominente. Ocurren estas cosas. El magenta en las calles, el magenta en la aplicación. Entonces, esta es una gestión de marca, esta es una gestión del color, esta es una gestión de comunicación. Y creo que más allá de ser el banco del año, la gestión viva de branding, que es lo que decía al principio, creo que es lo más importante de esto. Entonces, para mí este es un caso espectacular. Eh, Sería bueno que pudiera participar en premios de comunicación. Creo que se las llevaría toditas porque no hay una gestión tan bien hecha, tan bien pensada, eh, que tomó su tiempo, pero que lo lograron de una manera, la ejecución de él como tal ha sido una manera espectacular, ¿no? Este es uno de los resultados que encontré también en el internet. Eh, Aquí abajo, donde ustedes pueden notar, son algunos de los medios ecuatorianos que, que hablan acerca de la campaña. La cantidad de impresiones, la cantidad de, de marca recordada, del top of mind que siempre se habla. Y aquí me gustaría tocar un tema súper chévere que en algún momento me gusta tratarlo en mis charlas, que es acerca del- de lo que decía el tema
de tener como algo de recordación dentro de la mente del consumidor, y que en este caso es un color, ¿no? Y por eso les hacía esa mención de que si en algún momento Banco Guayaquil solo quiere poner Banco Guayaquil y el color de fondo, pues creo que a partir de esa transformación ellos podrán continuar a largo tiempo. Ahora, la discusión aquí sería ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este color podría mantenerse? Eso es una pregunta bastante difícil de responder, pero si me la tengo que jugar, yo diría que podría ser para siempre, ¿ya? De ahí lo que podrían hacer son tonos, tonalidades, jugar, porque aquí ahorita están construyendo marca. Entonces, quizás un par de años, 2 o 3, quizás el próximo año, automáticamente ya el banco podría hacer tonalidades, pero que juegue con esa misma idea de tono, ¿no? Para esto, Ecuador iba a jugar el Mundial 2026, y uno de los competidores más importantes, que es Banco Pichincha, que ellos también hicieron en algún momento su cambio de logotipo, y que yo también lo analicé en mi canal de hablemosdemarcas.com. Aprovecharon eso, y como vieron que todo estaba magenta, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo, el amarillo que nos une? Y comenzaron a promover eso, a tratar de que ese amarillo también invadiera la ciudad y el país. Tenían y una buena oportunidad, tienen una buena oportunidad porque están viviendo el mundial, y aparte de eso es el color de la competencia, y aparte de eso, esto es una oportunidad fugaz, no es algo como lo del Banco de Guayaquil, porque el Banco de Guayaquil le tomó tiempo y años poder construir eso, aunque ya su esencia lo tuviera. En este caso, esta es una oportunidad. Es como los 15 minutos de fama que tiene este banco. ¿Por qué? Porque el mundial se juega cada 4 años, y en este momento hay una competencia de colores y ellos quieren tratar de emparejar un poco. Creo yo que no es algo que van a poder sustentar, simplemente es una campaña puntual, pero que esta batalla de colores entre amarillo y magenta, eh, para mí, desde el punto de vista creativo, es muy bueno, llama mucho la atención, pero el que va a construir a largo plazo este tema eh, va a ser Banco Guayaquil. A no ser que Banco Pichincha tome la decisión de hacer algún ajuste visual de comunicación en donde ese claim de el amarillo que nos une lo pueda utilizar más adelante, pero creo que se le va a hacer bastante complicado. Para finalizar, este es un magnífico caso de branding. Primero, bien ejecutado, bien planificado, y sobre todo tuvieron la paciencia para construir algo que ya lo tenían y simplemente hacerlo visible. Este es Mauricio Arboleda Acosta, y les recuerdo, nunca dejen de innovar. Nos vemos.